¿Cómo debo tratar a mi prójimo? Primero tengo que cambiar yo. Primero tengo que conocerme yo y primero tengo que conocer a Cristo. Porque si yo no lo tengo amor por mí mismo, yo no puedo dar amor a mi prójimo. Por ahí lo principal. ¿Qué es el prójimo? Se considera como prójimo a todo ser humano. ¿A quién se considera como prójimo? Todo ser humano. Tenemos un solo Creador que es nuestro Padre, ¿verdad que sí? Aunque los que estemos aquí congregándonos, nos llamamos hermanos, los que están afuera son creación de Dios también. Yo puedo decir que ustedes son mi prójimo, porque los conozco, porque he tratado con ustedes, porque he hablado con ustedes, pero a la persona que no conozco que está afuera, también es mi prójimo. Ajá, pastor, pero yo con él no siento ningún fin. Lo miro y a veces lo pudiera saludar. Pero el Señor me dice en el libro de Mateo 22:37, que ahorita lo vamos a leer, que yo debo amar a mi prójimo. ¿Cómo debo amar yo a alguien que no conozco? ¿Cómo puedo amar a alguien que tal vez nunca he visto? Y yo pudiera decirles, sigamos el ejemplo de Jesucristo, porque Él no nos conocía y murió por nosotros. ¿Verdad que sí? Ese es el ejemplo como cristiano que yo pudiera decirles. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí seríamos capaces de dar la vida por alguien que no conocemos? Físicamente hablando. Cuando Jesucristo murió en la cruz por amor a nosotros, Él nos estaba dando una vida espiritual a todos. Cuando yo trato de morir, no trato de morir físicamente, sino de morir a lo que yo creo que es conveniente para que la otra persona se sienta agradable. Se considera como prójimo a todo ser humano, sea o no hermano. Al encontrarse entre dos personas, ya es mi prójimo. Un ejemplo, yo puedo ir caminando por la calle solo y al encontrarme a otra persona, ya esa persona se considera mi prójimo. Ya esa persona es mi prójimo. Tal vez no la conozca, tal vez primera vez que la estoy viendo, pero ya esa persona es mi prójimo. ¿Cómo pudiera yo expresarle amor a una persona que por primera vez veo? ¿Cómo pudiera yo darle una palabra que a esa persona se pudiera sentir bien? Háblale de Cristo, pudiera decir. Ayer, le voy a dar un breve testimonio. Ayer hablaba con un vecino que hace tiempo la esposa de él se fue con mi hijo y el hijo de ella a un parque. Cuando ellos regresan, mi hijo tiene media cara golpeada. El Señor hoy en día es conocedor de la palabra. Él va a una iglesia y va y habla conmigo y todo emocionado porque está siendo discipulado y dice que ha tenido una experiencia con el Espíritu Santo. Pero en ese tiempo él no era conocedor. En ese tiempo era una persona, por decirlo, iracunda. Él, si una persona le decía algo, él no respondía con palabras, sino con golpes. Y cuando él va con su esposa, con mi hijo media cara golpeada, y va con la esposa, mire vecino, qué pena, es que estaban jugando y se cayeron. Él ayer, la importancia, porque el amar al prójimo también va en el testimonio que podamos dar. La importancia de ser y tener paz de parte de nuestro Señor Jesucristo. Él dice, ¿sabes qué me sorprendió de usted, Carlos? Que usted no hizo nada. Me sorprendió la paz o me sorprendió la tranquilidad con la que usted enfrentó ese problema. Ese día no se lo dije, pero hoy se lo quiero decir.
Ese día no se lo expresé porque me sorprendió, porque yo estaba esperando otra actitud suya. Ese día, tal vez, si yo le hubiera replicado algo, hasta se me hubiera ido a golpes el Señor. Pero hoy en día Él dice, desde ese día yo me fui pensando en su actitud. Desde ese día yo analicé sobre esa actitud suya. Y yo dije, ese chamo tiene una paz. Ese chamo tiene una tranquilidad. ¿Por qué? Porque mis actitudes, su actitud como cristiano, pueden dar amor al prójimo. Sin decir una palabra. Solamente con un gesto, solamente con una sonrisa, solamente con un abrazo, usted puede darle amor a su prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Todos somos prójimos, sin importar nacionalidad, ni ideas o políticas, todos somos prójimos. Porque prójimo es sinónimo de próximo o cercano. Nosotros somos prójimos, estamos cercanos, ¿verdad que sí? Ahora vamos a leer Biblia. Vamos a leer el libro de Mateo 22:37. Dice la palabra del Señor, leo en el nombre poderoso de Jesucristo. 22:37. Jesús dijo. ¿Quién dijo? Jesús. Todos sabemos quién es Jesús, ¿verdad? Jesús dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿A quién debemos amar? Al Señor. Diga, al Señor mi Dios. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más importante y el primero de los mandamientos. ¿Este es el qué? El primero, el más importante. Repita conmigo, primero. No podemos decir amar al prójimo si primero yo no amo a Dios. Yo amo a Dios porque yo todos los días me levanto y le digo, Señor, gracias. Yo amo a Dios porque voy a la iglesia. Es que amar a Dios no es solamente congregarnos. Amar a Dios no es solamente decirle gracias. Amar a Dios no es solamente decir yo soy dadivoso. Amar a Dios no es solamente decir no, yo me comporto generosamente. Porque yo conozco muchas personas que no se congregan. Yo conozco muchas personas que no van a la iglesia, que no leen Biblia y son generosas. Hablan de Dios. Pero el Señor Jesucristo me dice aquí en su palabra, este es el más importante y el primero de los mandamientos. ¿Cuál es? Amar a Dios sobre todas las cosas. Esto es el más importante. ¿Sobre quién debemos amar a Dios? Ayer el pastor nos decía, primero Dios, después la familia y después el ministerio. Primero, ¿quién? Dios. ¿Cuántos de nosotros ponemos a Dios por delante? ¿O cuántos de nosotros hacemos la voluntad de Dios? Porque hacer la voluntad de Dios muchas veces nos lleva a hacer algo en contra de lo que yo creo que es conveniente. Hacer la voluntad de Dios muchas veces me lleva a hacer algo que a mí no me agrada. Hacer la voluntad de Dios me lleva a dar un paso de fe para yo poder amar a mi prójimo. Hace más o menos 3 meses estaba pasando por un momento difícil espiritualmente alrededor, con mi esposa, mi familia.
Y estaba enluchado, porque yo decía, ¿cómo puedo amar? O sea, ¿qué es amar al prójimo? Y precisamente el pastor, el apóstol me dio este tema. ¿Qué es amar al prójimo? ¿Cómo puedo yo amar a alguien? Si es verdad, podemos ayudar, pero es que eso no es amor. Si usted ve a alguien en la calle, de esas personas que se paran en los semáforos, le da una moneda, ¿usted siente amor por él porque le da una moneda? ¿Será que eso es expresar amor? Expresar amor no es solamente dar una moneda. Yo estaba leyendo Mateo 18, donde el Señor, si quieren no lo busquen, lo voy a leer aquí rapidito. En aquel tiempo los discípulos vieron a Jesús diciendo, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y le dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como a este, a mí me recibe. Leo el 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se colgase en el cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Cuando yo no expreso amor, yo puedo ser piedra de tropiezo. Cuando yo no amo a mi prójimo, yo puedo ser piedra de tropiezo. Como les venía diciendo, leí este versículo y me ministró mucho, porque todos los que saben están aquí, conocen a mi esposa, me conocen a mí y saben que fuera del matrimonio, pues mi esposa tiene una hija mayor. Y les voy a contar esto como un testimonio, porque yo no puedo pararme y hablar de amar al prójimo si yo no he experimentado eso. ¿Y qué pasa? Yo durante muchos años he juzgado, he criticado, he, por decirlo así, humillado a la hija de mi esposa, a nuestra hija, porque es mi hija también. ¿Por qué? Porque muchas veces, pudiendo ayudar, no lo hacía. Muchas veces, pudiendo dar un consejo, no lo hacía. Ay, pero usted es pastor. Pero es que muchas veces, como le decía, el ser cristiano no es el decir que yo soy pastor, yo puedo fallar. Yo puedo cometer errores. Yo puedo sentir rabia, molestia. Pero el Señor me dice que debo amar a mi prójimo. Y yo leía este versículo tremendo porque yo estoy siendo piedra de tropiezo para ella. Y no solamente para ella, sino para mi esposa. Porque las que son mamás, dígame, ¿cómo se sentirían ustedes que alguien le trate mal a un hijo? ¿Verdad que es fuerte? Y más que venga de una persona llegada a usted, más fuerte todavía. Y yo leí este versículo que yo estoy siendo piedra de tropiezo, no solamente para la hija de mi esposa, sino para mi esposa también. No los estoy llamando,
No estoy amando ni siquiera a mis allegados. Entonces no estoy cumpliendo la palabra de Dios. Porque en la familia es donde el primer paso donde yo debo amar a mi prójimo. Amar a mi esposa, amar a mis hijos, amar a mis nietos. Y les soy sincero, muchas veces me reuní con el apóstol y con la pastora. Pastora, pasa esto y pasa esto. Y me siento así, y hablaba y me desahogaba con ellos. Y lloraba. Me daba rabia. Pero después, porque cuando la palabra a usted lo hace libre, mi hermano, no vuelve a ser el mismo. Yo a usted le puedo hablar de amar al prójimo, por si a usted no se le revela, usted no lo hace. El pastor puede pararse aquí y hablarle a cualquiera de la palabra de Dios, de una unción tremenda, pero si a usted no se le revela, usted no puede cambiar. Porque la palabra me dice que el que convence es el Espíritu Santo. La palabra a mí me dice que el que cambia es el Espíritu Santo, no es el hombre. Y a mí, a través de este versículo, me transformó el Señor. Me ha costado muchísimo. Me ha costado dar algo que me cuesta. Pero lo hago por amor a ella y por amor a mi esposa. Porque eso es amar al prójimo. Dar aunque te duela. No aferrarme a lo material. Porque ¿sabe cuál es la mayor riqueza? Amar al prójimo. Esa es la mayor riqueza, mis hermanos, amar al prójimo.